Muy bien, seguimos con el libro de La clave de la teosofía, por supuesto, escrito por Blavatsky. Estamos hablando de qué es la sociedad teosófica. El libro es Preguntas y Respuestas, y sigo entonces con unas preguntas que le hicieron en aquella época. Sírvase a explicar más claramente su idea. Lo que quiero decir es que si bien nuestras doctrinas insisten en la identidad del espíritu y la materia, y aunque decimos que el espíritu es materia potencial y la materia es simplemente el espíritu cristalizado, por ejemplo, como el hielo es vapor solidificado, sin embargo, como la condición original y eterna de todo no es espíritu, sino metaespíritu, por decirlo así, la materia visible y sólida es simplemente su manifestación periódica. Sostenemos que el término espíritu puede únicamente aplicarse a la verdadera individualidad. Pero ¿cuál es la distinción entre esa verdadera individualidad y el yo o ego del que todos tenemos conciencia? Antes de poder contestaros, hemos de discurrir acerca de lo que entendéis por yo o ego. Distinguimos entre el hecho sencillo de propia conciencia, el sentimiento sencillo de que yo soy yo y el pensamiento complejo de que yo soy el señor Smith o la señora Brom, creyendo como creemos en una serie de nacimientos para el mismo ego o reencarnación. Esa distinción es el eje fundamental de la idea entera. Veis que Mr. Smith en realidad significa una larga serie de experiencias diarias unidas todas por la continuación de la memoria formada, lo que Mr. Smith llama el yo, pero ninguna de esas experiencias son realmente el yo o el ego, ni producen a Mr. Smith la sensación de ser el mismo, pues olvida la mayor parte de sus experiencias diarias y producen el sentimiento de egoidad en él únicamente mientras duran. Nosotros los teósofos distinguimos, por lo tanto, entre ese conjunto de experiencias que llamamos la falsa personalidad, por ser tan fugaz y finita, y aquel elemento del hombre al que el sentimiento del yo soy yo es debido. Es este yo soy yo la verdadera individualidad para nosotros y sostenemos que este ego o individualidad representa como el actor en las tablas muchos papeles en la escena de la vida. Consideramos cada nuestra vida del mismo ego en la tierra como una representación distinta en el escenario de un teatro. Aparece el actor o ego una noche como Macbeth, la siguiente como Shylock, la tercera como Romeo, la cuarta como Hamlet o Rey Lear, y así sucesivamente hasta que ha recorrido el cielo completo de encarnaciones. El ego empieza su peregrinación de vida en papeles muy secundarios, como el de un espectro, un ariel o un duende. Representa luego un papel de comparsa, es un soldado, un criado, un corista, luego asciende a papeles hablados, desempeña papeles principales, alternando con otros insignificantes, hasta que por fin se despide de la escena como Próspero, el mago. Entiendo. Decís que aquel verdadero ego no puede volver a la tierra inmediatamente después de la muerte. Sin embargo, seguramente queda el actor en libertad de volver, si quiere, a la escena donde tuvieron lugar sus actos anteriores, si es que ha conservado el sentido de su individualidad. Lo negamos simplemente
porque semejante regreso a la tierra sería incompatible con un estado cualquiera de felicidad y bienaventuranza sin mezcla después de la muerte. Conforme estoy dispuesto a probar, creemos que el hombre sufre tantas y merecidas penas y miserias durante su vida por culpa de los demás con que está relacionado o a causa del ambiente que lo rodea, que seguramente tiene derecho a un descanso y una tranquilidad perfectos, sino a la felicidad antes de volver a cargar de nuevo con el peso de la vida. Sin embargo, podremos discutir este punto al detalle más adelante. ¿Por qué interesa la teosofía? Entiendo hasta cierto punto las doctrinas teosóficas, pero observo que son mucho más complicadas y metafísicas que las del espiritismo o las ideas religiosas corrientes. ¿Podéis explicarme cómo ha despertado este sistema de la teosofía, que defendéis tanto interés y tanta animosidad al mismo tiempo? Creo que existen varias razones para ello, entre otras causas que pueden citarse. Figura primeramente la gran reacción que existe, hija de las groseras teorías materialistas que hoy prevalecen entre los hombres de ciencia. En segundo lugar, el descontento general respecto de la teología artificial de las diferentes iglesias cristianas y el número cada vez mayor de sectas que se combaten unas a otras. Tercero, una percepción creciente del hecho de que las creencias que se contradicen tan evidentemente unas a otras no pueden ser verdaderas y que pretensiones no comprobadas no pueden ser reales. A esa natural desconfianza en las religiones convencionales hay que añadir el fracaso completo de las mismas en cuanto a la conservación de la moral y la purificación de la sociedad y de las masas. Cuarto, la convicción en muchos y el saber en algunos de que debe existir en alguna parte un sistema filosófico y religioso que ha de ser científico y no solamente especulativo. Finalmente, la creencia de que quizás tal sistema haya de buscarse en doctrinas que se anticiparon con mucho a toda fe moderna. Mas, ¿cómo ha venido ese sistema a revelarse precisamente ahora? Porque precisamente ahora encontraron ocasión propicia y preparada la época para ello, lo que se prueba para el decidido esfuerzo y el empeño de tantas ardientes escritores y sabios en alcanzar la verdad, cueste lo que cueste y en cualquier parte que eso oculta. Teniendo esto en consideración, los depositarios de la misma permitieron que algunas partes de esa verdad al menos fuesen divulgadas. Si se hubiese diferido la formación de la sociedad teosófica para unos cuantos años más adelante, una mitad de las naciones civilizadas sería a estas horas materialista declarada y antropomorfista y fenomenalista la otra mitad. Hemos de considerar a la teosofía en algún modo como una revelación, de ninguna manera, ni siquiera en el sentido de una revelación de algunos seres superiores sobrenaturales o al menos sobrehumanos, sino solamente en el sentido de un descubrimiento de antiguas, muy antiguas verdades ante inteligencias hasta ahora ignorantes de las mismas, ignorantes hasta de la existencia y conservación de tal ciencia arcaica.
Habéis hablado de animosidad. Si la verdad es tal como la representa la teosofía, ¿por qué ha encontrado tanta oposición y poca aceptación en general? Por muchas y diversas razones, una de las cuales consiste en el odio que sienten los hombres a las innovaciones, como suelen llamarlas. El egoísmo es esencialmente conservador y odia que lo molesten. Prefiere la mentira fácil y cómoda a la verdad más grande si requiere esta última un sacrificio personal por insignificante que sea. Grande es el poder de la inercia mental cuando se trata de algo que no produzca un beneficio y recompensa inmediatos. Nuestra época es eminente antiespiritual y práctica. Además, hay que tener en cuenta la índole especial de las enseñanzas teosóficas, la naturaleza eminente abstracta de sus doctrinas, algunas de las cuales contradicen abiertamente muchas extravagancias humanas tenidas en aprecio por los sectarios y que han penetrado en el corazón mismo de las creencias populares. Si a todo esto se agregan los esfuerzos personales y la gran pureza de vidas exigidos a los que aspiran a figurar entre los discípulos del círculo interior y la clase muy limitada de personas a las que atrae un código o reglamento enteramente desinteresado y altruista, se comprenderá fácilmente por qué está destinada la teosofía a una labor tan lenta y tan ruda. Es esencialmente la filosofía de los que sufren y han perdido toda esperanza de encontrar alivio y socorro en las luchas de la vida por ningún otro medio. Además, la historia de todo sistema de creencias o moral recientemente introducido en suelo extranjero demuestra que sus comienzos son siempre combatidos por todos los medios y obstáculos que tanto el oscurantismo como el egoísmo pueden sugerir. La corona del innovador es, en verdad, una corona de espinas. No pueden echarse por tierra sin peligro alguno los antiguos y ruinosos edificios. Todo esto se refiere más a la filosofía y ética de la teosofía. ¿Podéis darme una idea general de la sociedad teosófica, su objeto y estatutos? Jamás se ha guardado secretos sobre ello. Preguntad y contestaré con exactitud. He oído decir que estabais ligados por compromisos o juramentos, solo en la sección esotérica o secreta. También he oído que algunos miembros, después de haberse dado de baja, no se consideraban como ligados por aquellos. ¿Pueden hacerlo? Esto demuestra que su concepto del honor es un concepto imperfecto. ¿Cómo pueden hacerlo? Como dice muy bien el Sendero, nuestro órgano teosófico en Nueva York, respecto a un caso análogo, supóngase que se forma consejo de guerra a un soldado por faltar al juramento y a la disciplina y que es expulsado del servicio, lleno de rabia ante el castigo merecido, cuyas consecuencias no ignoraba por haber sido claramente advertido de las mismas. El soldado se pasa al enemigo y le da informes cual espía y traidor para vengarse del que era su jefe, pretendiendo quedar relevado del juramento de lealtad a su causa, por efecto del castigo que se le impusiera. ¿Creéis que tiene razón que esto está justificado? ¿No opináis que merece se lo considere como un hombre sin honor, como un cobarde?
Tal creo, pero otros piensan de distinto modo. Tanto peor para ellos, pero hablaremos de este asunto más adelante. ¿Cuáles son los fines de la sociedad teosófica? Son tres desde su comienzo. Primero, formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, color, sexo o credo. Segundo, fomentar el estudio de las escrituras, de las religiones y las ciencias del mundo, tanto áreas como las otras, y reivindicar la importancia de la antigua literatura asiática. El origen común del hombre. ¿Cómo? Demostrado sencillamente en el terreno lógico, filosófico, metafísico y hasta científico, que todos los hombres tienen espiritual y físicamente el mismo origen, lo que constituye la doctrina fundamental de la teosofía. B, que teniendo la humanidad una misma y única esencia, y siendo esa esencia una infinita, increada y eterna, ya la llamemos Dios o naturaleza, nada por lo tanto puede afectar a una nación o a un hombre sin afectar a todas las demás naciones y a todos los demás hombres. Tan cierto y obvio es esto como que una piedra tirada en un estanque pondrá en movimiento pronto o tarde toda gota de agua en él contenida. Pero esta no es la doctrina de Cristo, sino más bien una noción panteísta. Aquí es donde os equivocáis. Es puramente cristiana, aunque no judaica, y por consiguiente quizás prefieran ignorarla las naciones bíblicas. Esta es una acusación injusta. ¿Dónde están vuestras pruebas? Están a la mano. Se atribuyen a Cristo estas palabras: amaos los unos a los otros y amad a vuestros enemigos, pues si solo amáis a aquellos que os amen, ¿qué mérito tenéis? ¿Acaso los publicanos mismos no lo hacen? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué más hacéis con los demás? ¿No lo hacen acaso los mismos publicanos? Estas son las palabras de Cristo, pero el Génesis 9:25 dice: maldito sea Canaán, siervo de los siervos serán entre sus hermanos. Y la gente cristiana, pero bíblica, prefiere la ley de Moisés a la ley amorosa de Cristo. Basan en el Antiguo Testamento, que se presta a todas sus pasiones, sus leyes de conquista, anexión y tiranía respecto de las razas que llaman inferiores. Solo la historia puede darnos una idea, aunque imperfecta, de los crímenes cometidos con el apoyo de ese pasaje infernal del Génesis. Habéis dicho que la identidad de nuestro origen físico está probada por la ciencia y la de nuestro origen espiritual por la religión de la sabiduría. Sin embargo, no dan muestras los darwinistas de afección fraternal muy grande. Precisamente, esto es lo que demuestra la deficiencia de los sistemas materialistas y prueba que nosotros, los teósofos, tenemos razón. La identidad de nuestro origen físico no alcanza ni estimula nuestros sentimientos más elevados y profundos. Privada de su alma y espíritu o de su esencia divina,
La materia no puede hablar al corazón humano, pero una vez probada y grabada profundamente en nuestros corazones, la identidad del alma y del espíritu del hombre real, inmortal, según nos enseña la teosofía, esto nos conducirá lejos en el camino de la verdadera caridad y buen deseos fraternales. Mas, ¿cómo explica la teosofía el origen común del hombre? Enseñando que la raíz de toda la naturaleza, objetiva y subjetiva, y todo en el universo visible o invisible, es, era y será siempre una esencia absoluta de lo que todo parte y a la que todo vuelve. Esta es la filosofía aria, representada por completo tan solo por los vedantinos y el sistema budista. Con este fin es deber de todos los teósofos fomentar por todos los medios prácticos y en todas las naciones la difusión de la educación antisectaria. ¿Qué recomiendan, además de esto, los estatutos de la sociedad a sus miembros? Me refiero al plano físico. La organización de la sociedad descrita por Eduardo Weidmann en su significativa obra Mirando atrás representa admirablemente la idea teosófica respecto a cuál habría de ser el primer gran paso hacia la completa realización de la fraternidad universal. El estado de cosas que describe no alcanza la perfección porque aún existe y obra el egoísmo en el corazón de los hombres. Pero en general, el egoísmo y el individualismo han sido dominados por el sentimiento de solidaridad y fraternidad mutuos, y el plan de vida descrito en la obra reduce a un mínimo las causas que tienden a crear y alimentar el egoísmo. De modo que, como teósofos, tomarías parte en todo esfuerzo que tendiese a la realización de semejante ideal. Ciertamente, y lo hemos probado con hechos. ¿No habéis oído hablar de los clubs y del Partido Nacionalista que han surgido en América desde la publicación de las obras de Bellamy? Van ganando terreno cada día y con el tiempo irán ganando más y más. Pues bien, esos clubs y ese partido fueron creados al principio por teósofos. Uno de los primeros, el Club Nacionalista de Massachusetts, tiene 2 teósofos por presidente y secretario, y la mayoría de su consejo ejecutivo pertenece a la Sociedad Teosófica. En la constitución de todos los clubes y en la del partido que están formando, la influencia y de la sociedad es franca y abierta porque toman todos como base, como primero y fundamental principio, la fraternidad humana, tal como la enseña la teosofía. En su declaración de principios dicen, el principio de la fraternidad es una de las verdades eternas que dirigen el progreso del mundo por caminos que distinguen la naturaleza humana de la naturaleza del bruto. ¿Qué más teosófico que esto? Pero no basta. Lo que es necesario también es grabar en los hombres la idea de que si el origen de la humanidad es uno, debe entonces haber igualmente una verdad común en todas las diferentes religiones, excepto en la judía, puesto que ni en la Cábala misma se encuentra expresada. Es, reitero, les vuelvo a decir, muy abstruso lo de la sociedad teosófica. Por eso decía que al pensador perezoso le iba a costar muchísimo trabajo el poder estar entendiendo todas estas cosas. No se preocupen, no voy a hacer muchas cápsulas
de esto por lo mismo, pero es interesante estar escogiendo algunas de esas preguntas. Con esto termino el día de hoy esta cápsula. Recuerden, mi nombre es Eloy Bertelli, su servidor. Muchas gracias.